¿Qué? Presente. John Alexander Arias Ordinario. Presente, Inge. Luigi Polo Podero Calderón. Presente, Paolo Inge. Marcos Brian Cabezas Ventura. Presente, ingeniero. Teodoro de la Cruz. Presente, ingeniero. Adrián Gamboa Cruz. Presente. Tina de no. Steven Anderson Gómez Herrera. Presente, ingeniero. Cristi Isabel Olaya García. Cristi Isabel Olaya García. Fanía Oliva Lizana. Presente, ingeniero. Marlon Jesús Palacios Villar. Ingeniero. Leiser Peña Herrera. Presente, ingeniero. Stone Fabián Reto Delgado. Presente, ingeniero. Franklin Aldair Santos Cruz. Franklin Aldair Santos. Gustavo Vega Valladares. Presente, Inge. ¿Quién no lo ha llamado? A ver, Cristi Isabel Olaya García. Presente, ingeniero. Franklin Aldair Santos Cruz. Bien, no está, ¿no? No. Ya. Megas, ingeniero. Ya, pues tiene que poner su mega, pesa de que tiene que hacer ahora. ¿Por qué no las pone? Ya es responsabilidad de cada uno. Aquí también fue. Hasta que Bunny no quiere poner. Bien, continuamos. Entonces, X, este ángulo X, es igual a este A sobre 2. ¿Por qué quiero hallar el ángulo X? Porque necesito calcular este de 1, el de 1. ¿Ya? Vamos viendo acá, cálculo de L2. L2 prácticamente es este segmento, ¿ya? La parte de la plantilla. Porque L2 no es tan solo hasta este punto del área mojada, no es la plantilla mojada. Tenemos que calcular el segmento que está acá, ¿no? Hasta donde da la altura de diseño, la altura de diseño, porque recuerden que le hemos agrega el espesor, ¿no? La mitad del espesor se tiene que agarrar prácticamente la mitad, ¿no? Entonces, el cálculo de L2 viene a ser prácticamente L2 viene a ser a la plantilla más este pedazo de 1. Pero como al otro lado también mide igual, sería el B más 2 veces de 1. Calcular ese segmento L2, ¿no? Bueno, y con eso pues se debe, una vez que ya se hace todo el cálculo, ya pues con eso pues podemos concluir que si la estructura no va a fallar por asentamiento, ¿no? Que vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, la losa apoyada con el talud, como la que estamos mostrando acá, por ejemplo, tenemos la altura de la estructura, la altura del canal. Lo siguiente es realizar el cálculo del momento del vuelco, ¿no? Este momento en donde el vuelco, porque recuerden que el suelo, bueno, el talud del canal de fuerza y pues el suelo hace un efecto de acción, ¿no? Entonces hay que calcular también cuánto es esto de vuelco. Para calcular esto, este es igual a un medio por ciento de vuelco, que es C, ¿no? Vuelco, por el peso específico del suelo,
por la altura de la estructura. Todo esto multiplicado la altura de la estructura más 2 que ahorita lo vamos a hacer el cálculo. Por h cuadrado más veces h por h', ¿no? 3a veces h'. Este h' es igual a S sub c sobre el peso especial del suelo. Ese sub c se da en laboratorio. Las especificaciones técnicas del laboratorio, del concreto, ¿no? Que lo vamos a ir a ver ahorita. Entonces, este CEA, ese es el empuje, es un coeficiente de empuje activo. ¿Cómo calcula ese coeficiente de empuje activo? Este seno de alfa. Alfa viene a ser el ángulo que forma el talud del canal, ¿no? En este caso es un ángulo de 60 grados. Sí, ¿no? Que es la sección interna de suelo-suelo, que es, entonces en los análisis de corte directo, en laboratorio de mecánica de suelos, esto lo da el laboratorio, entre el seno de alfa, el ángulo pues formado por el canal, sobre la raíz cuadrada del seno, ¿no? La de suelo losa más alfa, ¿no? Más la raíz cuadrada de todo este que estamos acá, ¿no? Entonces este prácticamente viene a ser el cálculo del coeficiente de empuje activo, ¿no? Ahora, según Columbus, ¿no? Este ángulo debe estar entre 0 y ángulo phi. Este ángulo, que es el ángulo de rozamiento del suelo, debe estar entre 0 y el ángulo de fricción interna, ¿no? Donde si este ángulo es igual a 0, corresponde a un ángulo con cara interna lisa. Ahora, si este es igual, este ángulo es igual a phi, se supone un deslizamiento cercano a la capa interna del muro, ¿no? Si es que se tiene esta condición, ¿no? Ahora, según Terzan, este ángulo debe estar entre y 2/3 del ángulo phi, ¿no? Estos pues son para cuando se hace análisis de suelo, ¿no? Ahora, lo siguiente es pues el cálculo del momento latente, ¿no? Calcular el momento. Ahora, este momento resistente es igual a 0.5 el peso específico del concreto por el espesor del canal por la altura al cuadrado, la altura de diseño, cos alfa sobre seno al cuadrado de alfa, ¿no? Este es el ángulo que forma, pues es el talud, ¿no? Como estamos trabajando con un ángulo de 60 grados, alfa prácticamente es cerrado, ¿no? El cálculo del momento flector, ¿no? Este momento flector es igual, pues, a este momento del vuelco que hemos estado viendo acá, menos el momento resistente, ¿no? ¿Qué nos indica este momento flector? ¿No? Las fuerzas que se generan al momento del vuelco
Entonces, como les indicaba, eh, este momento flector indica las fuerzas que se generan por el momento del vuelco y el momentencia son los momentos que definen el comportamiento estructuraloso. Es decir, que el momento del vuelco menos el momento resistente es igual más el momento flector, ¿no? O sea, si el momento flector M es negativo, ¿no? Es decir, el momento vuelco es menor que el momento resistente, y se apoya sobre el talud y por lo tanto no requiere refuerzo, ¿no? Siempre que se cumple la siguiente condición, resistente sobre el momento de vuelco sea mayor o igual a 1.5. Ya este 1.5 que viene es un factor de seguridad, ¿no? Tiene que superar ese 1.5, que si es menor, entonces es que hay que de repente hay que aumentar de repente, el espesor de la losa, ¿no? O hay que reforzarlo, ¿no? Porque este factor de seguridad hay que cumplirlo, ¿no? En el caso del momento del vuelco sea mayor que al momento resistente, ¿no? Eso significa activo y no se requiere reforzar con acero la losa, ¿no? Para conocer el espesor se debe adoptarse la siguiente opción, donde este es el esfuerzo admisible, del concreto. El otro prácticamente viene a ser el esfuerzo máximo que soporta la losa, ¿no? Que estos dos esfuerzos deben superar el 1.5, ¿no? Que es el factor de seguridad, ¿no? Este esfuerzo máximo que soporta la losa, ¿no? Este es igual a 0.06 m, que es el momento flexionante, sobre E al cuadrado. E viene a ser es el espesor, ¿no? Y además se tiene pues que el esfuerzo máximo que soporta también es igual a M, que es el momentante, por Y sobre I, ¿no? Prácticamente en estructura ya lo hemos visto ya, ¿no? Y prácticamente es el I, ¿no? De la estructura, ¿no? Bueno, y eso es todo. Prácticamente hay que cumplir todas estas condiciones nada más. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inge, por decir que en un cierto tramo del canal no capacidad del concreto sea mayor que el suelo, No, ¿qué pero sería ahí? o sea, es presión que ejerce pues el concreto con que la capacidad portante, prácticamente hay que hacer un mejoramiento del suelo ahí, pues Solamente tramos, ¿no? claro, hay que hacerle un mejoramiento. Ah, El de laboratorio te va a indicar cómo le puedes hacer un mejoramiento de esa parte. ya listo. ¿Por qué? Porque si tú no haces eso, la estructura no debe fallar, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir, ¿no? ¿Una otra pregunta? ¿No? Bien. Vamos entonces a hacer el análisis estructural con la información que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Bien. Según lo que nosotros tenemos, lo que hemos nosotros estimado acá, ya practicamos la caja del canal. ¿Ya? O sea, el siguiente paso es hacer el análisis estructural. Bien. Vamos a avanzar algo y ya la parte final ustedes lo van haciendo, ¿no? Como tarea, como práctica lo pueden ir haciendo, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Bien. Bien, lo primero que hay que hacer es, pues, es hacer el cálculo de los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos del concreto. Vamos primero el cálculo del peso del agua
más el peso del concreto, ¿no? Bien, vamos a hacer acá análisis estructural. Bien, entonces para el análisis estructural tiene la siguiente condición. 2 veces el peso específico del concreto por L1 más el espesor por el más el peso específico del concreto por sobre el. Bien, para hacer este cálculo primero hay que determinar L1 y L2, ¿no? Entonces, como ya sabemos cómo la caja hidráulica del canal, eh, vamos a dibujarlo acá primero. A ver. Ingeniero, ahí cómo vamos, cómo podemos determinar eso. Ya, mira, hay que revisar pues Manual. cuál es, claro, no, o sea, más que las acciones técnicas. O sea, el espesor depende también del caudal, depende de la velocidad, ¿no? Entonces, hay que ver eso también. Según la View Reclamation, que es este libro que vamos a ver, para el caudal es para un 0.7 o perdón, 7, pero vamos a trabajarlo y lo vamos a corroborar cuando tengamos que verificar, ¿no? Vamos a ver con un espesor de 10 centímetros, ¿ya? Y de ahí vamos a ir calculando cuánto es lo que se va a requerir, ¿no? Vamos a trabajar con un espesor de 10, ¿ya? Pero para ello voy a tener que darles también las condiciones de estructura, la capacidad portante, o sea, lo vamos a medir porque como es práctica lo que vamos a hacer, no tenemos digamos pues un proyecto real pues donde ya hay se ha hecho, el análisis del laboratorio de mecánica de suelos y todo eso, ¿no? Bien, vamos a darle primero las características físicas del suelo, ¿ya? Vamos a darle primero las características físicas del suelo. Ya, bien. Entonces vamos a darle que el peso específico del suelo. A ver, hay que buscar a veces estos simbolitos, anda bastante tiempo y como que demora un poco, ¿no?
ratito que estoy buscando unos símbolos. Normal. Ya, bien. Entonces, vamos a por la capacidad portante del suelo. Vamos a darle 0,86, ¿ya? 86 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Vamos a utilizar esa capacidad portante, ¿ya? Ya, el peso específico del suelo, Ingeniero, 1200, no es centímetros cuadrados. 1200, o el retiro, espérate. 1200 kilogramos por centímetro cúbico. Ya, bien. Entonces, es presión. Aquí el peso específico es metros cúbicos, ¿ya? Y el ángulo de fricción interna, vamos a darle es de 16 grados, ¿ya? 16 grados. ¿Ya? Bien. Entonces esa información. Ahora, ¿qué otra información? Vamos a poner las características del concreto. Entonces, vamos a poner la resistencia al concreto. ¿Ya? La resistencia, vamos a trabajar con un concreto de 100. Y un peso específico. Peso específico de concreto de 2300. Ah, entonces vamos a, ya, y el espesor de 10 centímetros.
No se escucha. Bien, entonces, ya miren, tenemos esta información. Crítica de física del suelo, tenemos la capacidad portante, peso específico y el ángulo de fricción, ¿no? Y tenemos la losa, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer primero es el cálculo del peso del objeto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer primero. Para ello, necesitamos calcular L1 y L2, ¿no? Según las fórmulas que hemos venido viendo, L1 y L2, ¿no? Entonces L1 es igual al seno, perdón, es H sobre el seno de A, ¿no? Para ello vamos a calcular primero la altura de diseño. H, ¿ya? El diseño H, el tirante, aquí ya lo hemos calculado, el tirante, ¿no? El borde más el espesor sobre 2, ¿no? Es la que hemos visto, ¿no? El espesor sobre 2. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra altura de diseño? 0.56, ¿no? Metros. ¿Ya? Bien. Siguiente. Ahora vamos a hacer el cálculo. Hay que calcular el ángulo A, ¿no? ¿Sí me están siguiendo? Ya. Vamos a hacer el cálculo del ángulo A, ¿no? Entonces, el ángulo del ángulo, este ángulo viene a ser pues el ángulo del talud que hemos generado, ¿no? ¿No? Este ángulo A calcula H y la altura de diseño de la estructura sobre el seno del ángulo A. Pero este ángulo A es el ángulo prácticamente del talud y ya no sabemos ese ángulo, ¿no? 16 grados. Estamos trabajando con un ángulo de 60 grados, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, el ángulo, prácticamente este ángulo es alfa, ¿no? Es el ángulo que se genera del talud, ¿no? Ya, un ratito, ponerle acá alfa, ¿ya? Ángulo que se genera ahí en el talud, ¿no? 60 grados, ¿ya? Bien. Entonces, para el cálculo de L1 sería la altura de diseño entre el seno de alfa, ¿no? L1 sería, ¿quién? Sería la altura de diseño entre el seno a ver, el seno, acá está el seno. ¿De qué ángulo? Ese seno, ¿no? Ya está. Negativo. A ver qué. A ver, creo que me lo está dando en radiales, hexagesimales, creo. Ahí, con el Excel, ¿ah? Ahí tiene que ponerlo en radianes, ingeniero. Hay que ponerle
¿Cuál es el 5? 5, 51. Y es pi sobre A ver, verifiquen si el seno de 60 es esto. Ingeniero, 0.866, sí. Sí es. Bien, ya salió. Esto sale L1, ¿no? Sí, 6.5. Sí, ingeniero, con todos los decimales, sí, 6. De 48, ¿no? Ya calculamos L1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces L1, la relación que hemos visto acá, ¿no? L1 es la altura de diseño sobre el seno del... Bien, ya no hace falta hacer el cálculo del ángulo porque ya sabemos que estamos con 60 grados. Bien, lo siguiente es calcular L2. L2 que sería la plantilla, ¿ve? Más 2 veces de 1, ¿no? Pero de 1 a qué es igual al espesor por la tangente del ángulo X. Pero el ángulo X a qué es igual al ángulo del talud sobre 2, ¿no? Entonces vamos viendo acá, antes de hacer el cálculo de L1, vamos a hacer el cálculo de D1, ¿ya? Como para D1, ¿ya? Entonces D1 a qué es igual a el espesor de la tangente del ángulo del talud sobre 2, ¿no? El espesor, hay que trabajarlo con metros mejor, ya se lo pongo un metro. Pero a ver. Creo que estábamos haciendo mal aquí. ¿Cuánto sale la altura de la estructura? 0.66, ¿no? A ver, verifiquen porque lo que pasa es que solo había puesto... Ah, claro, sí, sí. 60 entre 2. Bien, radianes, ¿no? Porque lo estoy tomando en radianes. Bien. Sería el espesor por la tangente, ¿ya? El ángulo sobre 2, ¿no? El ángulo medio. Bien, ¿cuánto les quedó? Quedó de 1. A ver, verifiquen. Sí. ¿Así les quedó? Bien, ahora el cálculo de L2, ¿cómo calculo es? Sería el valor de B, ¿no? El valor de B, acá está, ¿no? Para L2 sería el valor de la plantilla, ¿no? ¿Dónde está la plantilla? ¿No? Caudal solera, ¿no? Más 2 veces el valor de D1. Acá está, ¿no? Ahí está, ya calculé L2. ¿Sí? Todos me siguen ahí, ¿no? Bien, ya con esto puedo calcular el peso concreto. Ese es el peso del concreto. ¿A qué va a ser igual? El peso del concreto sería igual a 2 veces el peso específico del concreto, ¿no? Que multiplica a L1 por el espesor, ¿no? Más el peso específico del concreto por L2 por el espesor.
Ya estuvo. ¿Sí? ¿A todos les va quedando así de esa manera? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿no sería kilogramos por metros cúbicos? Kilogramos por metro, ¿no? Entonces, ahí lo vamos redondeando y ahí nos quedó el peso del concreto. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? El peso del, ¿no? El peso del agua que era igual, el peso específico del agua por el área mojada. Entonces, el peso del agua sería igual a el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua? 1000, ¿no? Sí, 1000. 1000 kilogramos por metros cúbicos por 1000 por el área mojada. A ver, falta ver el área mojada. Hay que calcular el área mojada. Ya lo tenemos. Aquí no, este es el área, pero sin el borde libre. No, a ver, no, tenés razón. Ya tenemos el área mojada aquí, ¿no? ¿Cuánto es el área mojada? Este es el área mojada. 0.3592. ¿Estamos todos de acuerdo? El área mojada. 1000 por, porque es el tirante máximo, pues, ¿no? El área sería ¿cuánto? Ah, no lo he puesto. Área sería que 0.3597, ¿no? Ya está, ¿no? El área mojada. Bien, ahora el peso del agua, vamos a calcularlo. Sería 1000 por... ¿Cuánto es el área? Ahí está. Kilogramos por metro, ¿no? Bien, ya calculé ya todo. Calculé el peso del agua, ya calculé el peso del concreto, ¿no? Bien, ya con eso ya puedo calcular bueno, ya con eso puedo calcular la presión ya, ¿no? ¿Ya? Ya con eso podemos calcular la presión, muchachos. Ingeniero, ahí no es kilogramos por metro cúbico. No, ingeniero, ya vi la foto. Ya, miren, ahora ya tengo esto. Ahora puedo calcular la presión que ejercen en el suelo ya. Bien, ahora ya puedo calcular la presión ya. Este LC es L2, ¿ya? Es L2. Entonces vamos a calcularlo. Sería el peso del concreto más el peso del agua. Todo esto sobre L2, ¿ya? Es prácticamente la parte de la planta por 1, ¿no? Ingeniero, ¿cuánto fue por cuánto? Por 1. Aquí está la fórmula, ¿ve?
Sí, ingeniero. ¿Ya? Bien. ¿Y esto en qué unidades está? Bravo por metro cuadrado, ¿no? Bien. Ingeniero, una consulta. Sí. El peso específico del concreto está en kilogramos por centímetro cúbico. Ya. Al multiplicarlo, no saldría kilogramos por metro en el peso del concreto. Yo Pero creo hay que ver, pues, a ver, ¿cuál es la no fórmula sería del peso? transformarlo primero ¿Cuál es la fórmula al Y sub C. para el cálculo del concreto? Dos veces el peso específico por L1, ya pues ahí se eliminan, pues. Peso específico está en kilogramos por centímetro en Ya metro. pues. Kilogramo por- ¿En dónde está No el me peso sale a mí. específico? Ah, espérate. Acá está. Centímetro cúbico. Sí. Ya pues, al Y multiplicar. la longitud está en metros. Ah, Está te en refieres metros, a el la... espesor está en metros. Ah, tú te refieres a unidades. Sí. A ver, espérate. Ah, el detalle, ¿sabes cuál es? A ver, el peso específico del concreto. ¿Cuándo está acá? Espérate. Ah, no, yo lo he puesto mal aquí. Aquí es en metros cúbicos, ¿ya? Aquí es en metros cúbicos. ¿Sí? Ahí está ya. ¿Ya? Ahora ha sido mío no ponerlo bien ahí. ¿Sí? Sí, ingeniero. Ahí sí concuerdo, ¿no? Ya. Ingeniero. Ya. Ya calculé aquí el esfuerzo del agua más el concreto. Ahora esto hay que llevarlo a unidades de kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces hay que llevarlo a kilogramos por centímetro cuadrado nada más. Entonces ya saben que un metro tiene centímetros, ¿no? Entonces simplemente a esto hay que dividirlo entre... ¿no? A ver, a ver. ¿Sí? Aquí está en kilogramos por centímetro cuadrado. Listo. Ya está. Sí, así. Hola. Sí, ingeniero. Ya. Por lo tanto, en concluimos que Lo soporta. ay, perdón. Ah, Si va a soportar, es concluye. menor que... Claro. Entonces se concluye, ¿no? Que se concluye que la capacidad del suelo es mayor a la presión que ejerce la estructura, ¿no? Por lo tanto, que concluimos no falla por acento. Aquí ya lo hemos demostrado pues que la estructura no va a fallar por acento, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo información solo di las fórmulas para que lo vayan revisando, ¿no? ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí?
No, ingeniero, todo claro. Ya listo. Entonces, ya a las 6 prácticamente tienen ahorita otro curso. Esperamos por la siguiente clase. Ya la teoría yo se lo voy a pasar y pues la siguiente ya vemos toda la estructura y nos centramos es transiciones, ¿ya? Quedamos entonces. Está bien. Ya, ingeniero. nos vemos.